Hey, profe. ¿Qué más, mis amigos? Bienvenidos, mis amigos peloteros, a este nuevo video en este canal del fútbol. Hoy vamos a aprender algo bien importante. Se trata de el calentamiento antes de un partido de fútbol. También el estiramiento que debemos hacer, ya que esto es muy importante para evitar que nos lesionemos, para evitar contracturas y todo tipo de problemas si es que no calentamos. También nos va a ayudar a activar nuestro sistema cardiovascular, nos va a ayudar a activar nuestros pulmones y también nuestro cuerpo para que aguantemos el trajín y los movimientos bruscos del fútbol. Listo, comencemos con el calentamiento. Bueno, el primer ejercicio que debemos hacer para calentar se trata de dar un trote suavito durante 5 minutos mínimo y 10 minutos máximo. Este calentamiento debe ser bien importante. Este no lo debes dejar de hacer en ningún calentamiento, debes hacerlo antes de cualquier partido. Este calentamiento puedes hacerlo en un área, como puedes ver, en un área grande de césped. Si es que tienes la posibilidad de entrar a una cancha y hacerlo, lo haces. Pero si es que no y no tienes el lugar amplio, puedes hacerlo en una distancia más o menos de unos 5 metros, como puedes ver, y trotas alrededor así durante 5 minutos. El trote debe ser suave. Como yo tengo aquí el espacio suficiente para trotar, yo me voy a dar unos 5 minutos y cuando termine de darme, sigo con el siguiente ejercicio. Es importante, solo te vas trotando así, nomás de suave, no hay más que trotar. 5 minutos, coges cronómetro, camarero, pilas el cronómetro ahí. Ok. Listo, hemos terminado del trotecito de 5 minutos, que es suficiente. Y ahora vamos a seguir haciendo los ejercicios que es para el calentamiento. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Debemos tener una distancia, como te dije antes. Si es que tienes conos, mejor. Si no, puedes poner un hilo, una piola o una soga a distancia ahí y ahí te das la vuelta. Vas a ver cómo hago. El primer ejercicio es, el calentamiento va desde cabeza hacia pies. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es movimiento de cabeza de izquierda a derecha, caminando. No trotes porque te puedes marear. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Caminas y mueve la cabeza de izquierda a derecha. Así suavito. Como te digo, no trotes porque te puedes caer. Esto te sirve para activar la cabeza, el movimiento del cuello, cuando vayas a saltar a cabecear y no tengas ningún problema al hacerlo. Ya una vez, solo ida y vuelta. Ahora va el movimiento de cabeza de adelante hacia atrás, igual. Caminando, no trotando, porque igual te puedes marear y te puedes caer. Entonces, ida y vuelta. Todos los ejercicios que vamos a hacer son ida y vuelta alrededor de estos conos o donde tengas, la distancia que tengas, haces alrededor. Ya una vez acabado eso, lo que vamos a hacer es, ahora hemos terminado la parte de la cabeza y el cuello, vamos a hacer movimiento de brazos para activar los brazos y hombros. Entonces el movimiento debe ser en círculos, cogemos así, puedes ir dando aplausos, puedes ir caminando, puedes ir trotando, eso ya es cuestión tuya. Yo voy caminando porque es más fácil de explicarte, entonces voy indicándote así, pero si puedes ir trotando mejor. Listo, nada más. Ahora el siguiente movimiento es agacharte, tocar suelo un paso con la derecha, agacharte, tocar suelo otro paso con la izquierda. Es así, entonces vamos con y levantas esta pierna hacia arriba, tocas con la derecha, levantas la izquierda, tocas con la izquierda, levantas la derecha, y así sigue, ida y vuelta. Esto es para activar la cintura, ida y vuelta. Ya una vez terminado esto, que hemos acabado ya de activar esta parte de aquí, que aún nos falta todavía porque vamos a hacer otros ejercicios, pero ahora vamos a hacer el ejercicio de las piernas tocando las palmas en los muslos. Es un trotecito, ahí sí debes ir trotando de ley, entonces ahí vas a comenzar así. Ida y vuelta así mismo. Una vez terminado eso, ahora vas a hacer manos en los glúteos o en las nalgas o donde tú quieras, como le digas, y vas tocando con los talones.
así mismo. Ida y vuelta. Ya una vez terminado eso, ahora vamos a tocar nuestra palma aquí en el talón, pero para adelante así. Y vamos trotando suavito. Ida y vuelta de igual manera. Esto si lo haces rápido, acabas rápido de calentar y estás listo. Ahora vamos a hacer el ejercicio más conocido que es en el fútbol, que es abriendo un abanico de la pierna desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Comenzamos desde afuera hacia adentro, así. Igual haces ida y vuelta. Ya, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora de adentro hacia afuera, así. Ya, una vez terminado eso, ahora vas a hacer pequeños piques, la distancia de aquí a allá, solo ida y la vuelta vienes caminando. Nada más. Te agachas y picas. Y caminas. 2 veces. Con las puntillas, trata de aplicar las puntillas en el suelo. Nada más. Las puntas de los pies en el suelo, nada más. Una vez terminado eso, se acaba el calentamiento en esta recta. Y vas a hacer el calentamiento para activar más esto, porque nos falta activar. Se trata de hacer lo siguiente: mover en círculos de derecha a izquierda. Por ejemplo, comenzamos por el lado izquierdo y movemos 5. Y ahora para la derecha. Y listo, hemos terminado de hacer este ejercicio. Ahora nos toca el estiramiento o elongamiento se llama. Esto comenzamos igual como el calentamiento, se comienza de cabeza hacia los pies y eso vamos a hacer nosotros. Igual el estiramiento es así mismo. Comenzamos, abrimos primero las piernas a una distancia recto a los hombros y comenzamos con el movimiento o estiramiento de la cabeza, que es hacer círculos. Primero comenzamos con la izquierda y hacemos 5 círculos. Y ahora vamos a hacer para la derecha. Listo, una vez terminado de hacer el estiramiento del cuello, que es lo más importante, vamos a hacer ahora el estiramiento de los hombros, que consiste en estirar también los brazos. Y comenzamos, y para cada estiramiento contamos 5. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, igual. Como ves, están entrelazados los dedos y haces igualmente para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora haces igual para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Suficiente con eso, ya has estirado los hombros, que es también importante. Y ahora vamos a estirar esta parte del tronco, que es también lo más importante en el fútbol, ya que eso es lo que aguanta el peso y todo. Lo que debes hacer es lo siguiente: mueves de aquí primero hacia izquierda y derecha. Vas a hacer lo siguiente 3 veces. Comienzas así: 1 y vamos por la derecha, 2, 3 para cada lado. Listo, haces nada más. Una vez terminado eso, lo que viene es el siguiente. Una vez acaba, puedes hacer otra vez los círculos abriendo las piernas y haces el círculo así mismo como hicimos para calentar. Esto es muy bueno, este calentamiento, y también es un estiramiento a la vez. Haces 5 veces y 5 veces para la derecha, igual para la izquierda. Listo. Acabado eso, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a cerrar las piernas. Y este estiramiento es bien importante, esto te va a ayudar más a las piernas. Vas a estirar, vas a tocar tus dedos
en las puntas de los zapatos. Si es que no alcanzas, trata de tocar siquiera las pantorrillas. Por ejemplo, yo si alcanzo y me estiro y cuento 5 segundos. Si no alcanzas, trata de tocarte esto. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Una vez terminado eso, abres las piernas, coges y haces lo mismo, pero ahora debes tocar el suelo. Si es que no alcanzas, igual trata de tocarte por lo menos las rodillas o las pantorrillas. Igual, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ya una vez terminado ese, ahora vas a hacer el estiramiento siguiente. Con la mano derecha comienzas y te tocas la punta del zapato izquierdo. Igual, si no alcanzas, trata de tocarte las rodillas. Y cuentas. 1, 2, 3, 4, 5. Alzas y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Terminado ese estiramiento, ahora nuevamente cierras las piernas y vas a hacer lo siguiente. Vas a moverlas junto a las rodillas, haces movimientos circulares de la siguiente forma. Te coges con las manos y haces así. Primero de adentro hacia afuera, haces 5. Y después de fuera hacia adentro. Listo. Ahora cada pie. Haces movimiento circular. Pones la punta y mueves. 5. Desde adentro hacia afuera. Haces lo mismo con la izquierda. Y ahora de afuera hacia adentro. Igual con la izquierda. Ya, y para terminar, el último estiramiento, que también es el más importante, coges y alzas la pierna, así, cogiéndote la pierna ahí. Si quieres puedes cruzar con la otra mano, así, o ahí. Trata de, si es que no hay donde apoyarse, busca algo donde apoyarte, es que no puedes mantener el equilibrio porque te puedes caer. Y cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Igual en la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Terminado eso, ya estás papelito para pegarte un partido de fútbol. Acabó el entrenamiento, el calentamiento y todo. Eso es todo, mis queridos amigos. Espero que les haya servido este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse a este canal. Y nos vemos hasta la próxima, mis amigos peloteros.